de la violencia de género y, apoyo en el área de derechos universitarios. Voy a compartir con ustedes una breve presentación en la cual pues voy a explicarles de manera general cómo es que funciona la defensoría, qué es lo que hacemos y voy a platicarles también sobre los derechos universitarios. Posteriormente se estará integrando mi compañera Diana Abigail, que ella labora en el área de atención a la violencia de género y ella les va a explicar sobre los tipos de violencia, perdón, y la ruta de atención en casos de violencia de género en la universidad. Entonces, denme un segundo y voy a compartir la pantalla. Ok, creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Es correcto. Ya. Gracias. Bueno, entonces, para empezar, es importante mencionarles que la Defensoría de los Derechos Universitarios, como en un inicio se llamaba, se creó en 1985, fue la primer ombuds universitaria en América Latina. A partir de 2020, en agosto justamente, el Consejo Universitario de la UNAM hizo una reforma a nuestro estatuto. En virtud de esa reforma, o nuevo estatuto más bien, se cambió nuestra denominación. Pasamos de ser la Defensoría de los Derechos Universitarios a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Ello toda vez que, pues a través de este nuevo estatuto, se le daba a la Defensoría la competencia para conocer de los asuntos que pudieran implicar violencia de género y la entonces Unidad de Atención de Denuncias en la universidad pasó a formar parte de esta Defensoría. ¿Y qué hacemos en la Defensoría? Bueno, pues reglamento, la Defensoría es un órgano autónomo e independiente dentro de la misma universidad. Esto quiere decir que nosotros nos regimos bajo nuestro propio estatuto y reglamento, no pertenecemos a ninguna escuela o facultad. Lo que hacemos o lo que establece nuestro estatuto como nuestra competencia es atender las quejas tanto del alumnado y del personal académico cuando consideren que están siendo afectados sus derechos universitarios o bien a raíz de esta reforma de este nuevo estatuto, perdón, que les comenté, pues ya se pueden conocer también de quejas en donde pudiera implicar cuestiones de violencia de género que ya más adelante mi compañera se los explicará de mejor manera. También, independientemente de los procedimientos de queja que llevemos en la Defensoría, también podemos dar orientación sobre cualquier inquietud que ustedes tengan dentro de su vida académica en la universidad. Esto quiere decir que pueden establecer un contacto con nosotros para recibir una orientación de acuerdo a nuestro reglamento es que nosotros les demos información de qué es lo que establece la legislación universitaria y ante qué instancias ustedes pueden acudir para atender las cuestiones que en su caso ustedes nos comenten o sus inconformidades. Nosotros les explicaremos cuál es el reglamento, el acuerdo que aplica a esa situación, les explicaremos por qué les estamos sugiriendo acercarse ante tal autoridad y también les mencionaremos si de alguna manera pudiera también, bueno, ustedes pueden presentar su queja al final del día también con la Defensoría y en su caso pues tendría que analizarse para determinar su procedencia con base en nuestro estatuto y reglamento. Como se los mencionaba, pues nosotros somos un órgano autónomo e independiente, gozamos de plena libertad para ejercer las atribuciones que nos confiere nuestro estatuto y legislación universitaria. Perdón, creo que hay un micrófono prendido. No sé si quiera participar. No. Ok. En caso de dudas, de verdad con mucho gusto pueden interrumpirme, alzar la manita y vamos haciendo esta conversación más interactiva. Bueno, nuestro estatuto y reglamento establecen que nosotros como Defensoría vamos a regirnos respecto a los principios de independencia, buena fe, objetividad, imparcialidad, legalidad, debida diligencia, confidencialidad, eficiencia, perspectiva de género y derechos universitarios.
En ese sentido, es importante que ustedes sepan que cuando se acercan con nosotros para recibir alguna orientación respecto a cualquier situación que ustedes nos comenten, pues su información se mantiene de manera confidencial. Nosotros podemos solamente compartirla con la autoridad universitaria. Cuando digo autoridad, pues me refiero al director o directora de su escuela o a alguna área que consideramos que pudiera ser competente para ayudarnos a que nosotros podamos darles una orientación quizá más puntual o que pudiéramos creer que pudiera ser un mecanismo que les pueda ayudar para atender esta situación que ustedes nos comentan. Entonces, en principio vamos a regirnos bajo esta confidencialidad, entonces no crean que al acercarse con la Defensoría, pues ya otras autoridades se van a enterar de que ustedes están teniendo este acercamiento, de sus inquietudes o inconformidades. Pues como también se los mencionamos, la Defensoría es un órgano autónomo e independiente. Bueno, cuando la Defensoría recibe una queja, pues tendrá que analizar si es procedente o no procedente conforme a las competencias que establece nuestro estatuto y reglamento, y también puede llegar a iniciar quejas de oficio cuando tenga conocimiento de posibles hechos que pudieran ser de su competencia. Sin embargo, cuando se inicia de oficio, tenemos que tener un acercamiento también con la persona que se considere que está siendo afectada, pues para que ella dé ese consentimiento de continuar con este trámite, pues porque al final es importante tener el consentimiento de las personas. Entonces, también la Defensoría puede proponer soluciones para buscar el restablecimiento de los derechos que han sido afectados a las y los estudiantes o que pudieran ser afectados, y también solicitamos información a las instancias universitarias y podemos, de acuerdo a nuestro nuevo estatuto, solicitar la adopción de medidas precautorias que consideremos necesarias para evitar en lo posible la consumación irreparable de afectaciones o de daños a derechos universitarios. Estas medidas, pues como su nombre lo dice, pretende salvaguardar una situación con la finalidad de que no se vea mermada por alguna actuación de la autoridad universitaria. También la Defensoría tiene competencia para emitir recomendaciones fundadas y motivadas sobre los asuntos de su competencia, y de la misma manera, a través de este nuevo reglamento con el que contamos, pues bueno, ya no tan nuevo porque ya tiene casi 2 años, ya también se establece la competencia para que la Defensoría pueda llevar a cabo procedimientos alternativos en el ámbito de su competencia. Para ello, la Defensoría cuenta con un área especializada que se encarga de llevar estos tipos de procedimientos que se pueden ofrecer a la comunidad universitaria cuando, por ejemplo, hubiere alguna situación con la que se busca que haya alguna solución que a lo mejor no necesariamente implique un tipo de sanción, por ejemplo, ¿no? Ya en caso de que alguna o algún estudiante esté interesado en recibir información sobre este procedimiento alternativo, si su asunto pudiera atenderse por esa cuestión, pueden acercarse a esta área de procedimiento alternativo para que se les brinde la información de cómo es que se desahoga, cuáles son los principios que rigen este procedimiento, cómo es que funciona, y si están interesados, pues pueden también solicitar que se analice por parte del área si el asunto que ustedes nos quieran comentar pues pudiera ser viable para llevar a cabo en este tipo de procedimientos. Ya las personas que se encuentran en esta área proceden a hacer un análisis para darles la información y atención que en su caso corresponda. Así como nuestro estatuto y reglamento nos dicen qué es lo que hace la Defensoría, cuáles son las materias que se excluyen de nuestra competencia. En general, se excluyen de la competencia de la Defensoría todas aquellas cuestiones que pueden atenderse por otras vías previstas en la legislación universitaria. Y esto, bueno, tiene un poco de lógica en el sentido de que si ya existe un órgano o una autoridad que tiene la facultad de resolver cierta situación, pues la Defensoría no pudiera conocer, porque la Defensoría no es una autoridad universitaria. Entonces, nosotros no somos, digamos, como órganos revisores de lo que hace, por ejemplo, un consejo o un director, en el sentido de que nosotros podamos resolver en su lugar, ¿no? Al final, nuestra función es verificar que se cumpla la legislación universitaria, por ejemplo, en el tema de derechos universitarios,
pero no resolvemos de fondo. Nosotros buscamos que la misma autoridad sea la que cumpla la legislación universitaria y también por parte de la comunidad. Entonces, dentro de estas materias de las cuales no podemos conocer, se encuentran las cuestiones laborales, sean de carácter individual o colectivo, que esto pues va más en cuanto al personal académico y personal administrativo, las resoluciones disciplinarias emanadas de competencias exclusivas. Esto en el sentido de, por ejemplo, que la Defensoría no puede sancionar a las y los estudiantes, ¿no? Esa es una cuestión que le compete ya sean de manera provisional a las directoras o directores o de manera definitiva, en su caso de estudiantes, al tribunal universitario. Cuando son sancionados por alguna de estas autoridades, pues la Defensoría tampoco puede determinar si la sanción está bien o está mal. Para eso existe todo otro procedimiento previsto precisamente tanto en el estatuto como en el reglamento del Tribunal Universitario, a través de los cuales ustedes pueden ejercer mecanismos para que se revise, por ejemplo, alguna sanción que en su caso se les hubiere impuesto. Tampoco conocemos de evaluaciones académicas del profesorado, jurados calificadores, comisiones dictaminadoras, consejos técnicos o internos. Y bueno, por último me gustaría comentar qué son los derechos universitarios y que ustedes tengan un conocimiento que, como ya lo comentaba al inicio de la hora, pues a veces se desconoce y es importante que ustedes cuenten esa información con la finalidad de que cuando consideren que algo no consideran que se les está afectando, pues también tengan esa posibilidad o tengan ese acercamiento con nosotros para que podamos ayudarles en la situación que ustedes nos comenten. Los derechos universitarios, legislación universitaria de comunidad. Como saben, la universidad es muy grande. En virtud de ello, la universidad cuenta con distintos ordenamientos, ya sean reglamentos, acuerdos, lineamientos, que regulan el área de cada materia. Por ejemplo, establecen estas pautas generales por los cuales pues se norma cómo es que se estructura y funciona la universidad. Entonces, dentro de estos diversos ordenamientos podemos encontrar estas prerrogativas que tienen como objetivo preservar el Estado de Derecho tanto para las y los integrantes de la comunidad como también de la propia institución a través de esta protección y exigencia y observación de derechos fundamentales del ser humano. Entonces, como se los comentaba, son distintos ordenamientos en los cuales ustedes podrán encontrar estas prerrogativas a su favor. Por ejemplo, contamos con un reglamento general de inscripciones que regula pues todas estas cuestiones generales que deben aplicarse o que deben velarse para los procedimientos cuando ustedes realizan su inscripción, ya sea de primer ingreso, a bachillerato, a licenciatura, también aquellas cuestiones relacionadas con las segundas carreras, carreras simultáneas, cambios de plantel, cambios de carrera y también su reinscripción, por ejemplo, al segundo, tercer, cuarto, quinto semestre, etcétera, cómo se llevan a cabo los trámites escolares, la asignación de grupos, si ustedes pueden elegir grupos, todas esas cuestiones se encuentran previstas en este reglamento general de inscripciones. Y también contamos con un reglamento general de exámenes. Este reglamento pues nos establece estas directrices de manera general que aplican tanto para el alumnado de bachillerato como el alumnado de licenciatura, que nos establecen estas pautas de cómo es que es la evaluación de las y los estudiantes, el derecho que ustedes tienen a solicitar la revisión o rectificación de una evaluación que les haya asignado una profesora o un profesor, la cuestión al derecho a presentar exámenes ordinarios. Ustedes como estudiantes tienen ese derecho si asistieron a las clases, presentaron evaluaciones y el profesor o la profesora considera que no exentan la materia de acuerdo a los parámetros que hubiera establecido, pues tienen derecho a realizar sus 2 vueltas de exámenes. En caso de que no las acrediten, pues tienen derecho también a presentar exámenes extraordinarios y pues eso es lo que nos va estableciendo este reglamento, esas directrices que a lo mejor no los menciona como tal la palabra el alumno tiene o la alumna tiene derecho a, pero de la interpretación que se hace, bueno, pues es que se reconoce esa prerrogativa a su favor
ya que se establece un procedimiento de revisión de calificación, de rectificación, de presentación de exámenes, etcétera. Y, por ejemplo, pues también contamos con un reglamento general de estudios universitarios, con un marco institucional de docencia que establece pues estos principios que deben regir en la función docente, en la cual no solo participan las y los profesores, sino también las y los estudiantes forman parte de este proceso educativo y pues nos establecen estos principios que norman esta función docente dentro de la universidad. Igual contamos con un principio con un código de ética que nos establece estos principios con los cuales, pues como comunidad universitaria, nos rigen en nuestras relaciones, principio de igualdad, de respeto, tolerancia, libertad de expresión, integridad académica, honestidad. Entonces son diversos reglamentos, ordenamientos que ustedes pueden encontrar y si más adelante tienen mayor interés, pues incluso en la página de la Oficina de la Abogacía General ustedes pueden realizar una consulta en caso de dudas o alguna cuestión en particular que ustedes tengan. Como se los mencioné, la Defensoría está a sus órdenes para poder orientarlos respecto a estas situaciones. En esta parte de la presentación, pues podemos ver algunos derechos universitarios, que por ejemplo está la libertad académica, derecho pues a que ustedes tengan una credencial, se registren, se reinscriban, a que permanezcan en su condición como alumna o alumna, al pase reglamentado. Seguramente dentro de esta charla hay alguna persona que ejerció su pase reglamentado, entonces es un derecho que como estudiante de bachillerato en la universidad pues tiene a realizar para este trámite de ingreso al nivel licenciatura, el derecho a ser evaluado, al que les comentaba de una revisión y rectificación de calificación, a recibir ese certificado, diploma, título o grado del nivel de estudios que ustedes hayan cursado dentro de esta universidad. También es importante que sepan que tienen un derecho de petición. Este derecho consiste en que ustedes pueden realizar alguna solicitud a alguna autoridad universitaria, independiente, puede ser la de su escuela, puede ser, por ejemplo, de GAE, puede ser, no sé, cualquier autoridad universitaria a las que ustedes requieran realizar alguna petición, inconformidad, pues lo tienen derecho a tanto como hacer esa petición o solicitud, etcétera, como a recibir una respuesta. Y en caso de que no reciban una respuesta, la Defensoría es una instancia a la cual ustedes pueden acudir para reclamar esa falta de respuesta y nosotros como Defensoría pues buscamos, verificamos que ustedes reciban una respuesta por parte de la autoridad a la que se hubieran dirigido. También está el derecho de asociación, a que sean votados y a votar como representantes en los cuerpos colegiados de la universidad en donde exista esta representación estudiantil, como el acceso a servicios bibliotecarios, culturales. Entonces, estos solo son unos ejemplos, como se los mencionaba al final, son distintos los ordenamientos con los cuales cuenta esta universidad y a través de los cuales, pues, ustedes pueden encontrar diversas prerrogativas a su favor. Y finalmente, pues, como se los comentaba, la Defensoría, pues, tiene por objetivo atender las quejas y brindar orientación en afectaciones a derechos universitarios. Ya mi compañera más adelante, en un momento más, les hablará de las cuestiones de género, pero en el área de derechos universitarios, que es en la que yo me encuentro, pues buscamos que no haya esta afectación a esos derechos universitarios. En caso de que ustedes consideren que alguno de sus derechos universitarios está siendo afectado, puede ya sea primero solicitar una orientación, para ello pueden comunicarse al número telefónico o correo electrónico que aparece en su pantalla. También en nuestra página de internet contamos con un formulario que ustedes pueden llenar, donde pueden realizar esta solicitud. También nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales o en nuestra misma página de internet contamos con un chat al cual ustedes pueden escribirnos y ahí está una abogada, un abogado atendiendo. Estamos tanto en línea telefónica como en el chat en un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 y media. Cualquier comunicación que nos manden a través de correo, el formulario, nuestra página de internet, pues nosotros les estaremos dando un seguimiento y también de esa manera pueden presentar quejas en caso de que consideren esta afectación. No sé si ¿hay alguna duda o eso lo podemos dejar al final? Por parte de esta área de derechos universitarios sería todo y
ya veo a mi compañera Diana Abigail que nos está acompañando en la sala, entonces pues le voy a ceder a la palabra a ella para que se presente y también pues continúe con esta explicación, pero ahora en el tema de género. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Ana Lilia. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Buenas tardes, Mi gracias. nombre es Abigail Garay, soy trabajadora social de aquí del área de género en la Defensoría. Y bueno, pues en esta segunda parte de la charla me voy a permitir también compartirles pantalla para ir revisando la presentación y como decía mi compañera Ana Lilia, bueno, podemos dejar un espacio al final para dudas o comentarios que ustedes tengan. Bueno, en esta segunda parte de la charla vamos a hablar de la segunda área de atención de esta defensoría. Esta área de atención, bueno, pues brinda justo atención únicamente para casos de violencia de género dentro de la comunidad universitaria. Para poder iniciar con este tema de violencia y sobre todo violencia de género, es importante hacer una diferencia entre lo que es sexo y género. No sé, bueno, no les pregunté si ya estaban viendo la pantalla. Sí, se Todavía ve. no. Sí, ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces empezamos con esta diferencia, ¿no? Comúnmente se suele confundir mucho lo que es el sexo y el género. ¿Y qué vamos a entender por sexo? Bueno, pues por sexo nos referimos a todos esos a partir de cuáles le asignan a las personas cuando nacen. Esto puede ser mujer o hombre y esto depende pues mucho a los cromosomas XX, XY. A diferencia del género no es así. El género más bien va a ser una construcción social. Son estos parámetros establecidos en cada sociedad sobre cómo deben de comportarse los hombres y las mujeres. No solamente o no siempre debe de corresponder al sexo que le fue asignado al nacer, ¿no? El género va a ser una construcción social, esto puede ir cambiando conforme pase el tiempo, pero básicamente viene muy ligado a lo que son los estereotipos de género. ¿Y qué son los estereotipos de género? Bueno, creo que ya lo hemos escuchado también hablar mucho, sin embargo, es importante poder visibilizar porque los estereotipos de género también generan daño, ¿no? Los estereotipos de género pues van a ser estas ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y a hombres. Es decir, cuando naces se te asigna un sexo, ¿no? Dependiendo de que como cuál sea como el sexo en el que hayas nacido, ¿no? Sin embargo, los estereotipos de género los van a imponer la misma sociedad. Como, ¿cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, los hombres siempre se ha pensado que son fuertes, que son dominantes, que son valientes, independientes, audaces y rudos. Si los hombres de pronto no llegan a concordar con estos estereotipos de géneros impuestos, puede venir y puede presentarse lo que es la violencia de género, ¿no? Porque un hombre está llorando, si los hombres deben de ser fuertes. A diferencia de las mujeres, ¿no? De las mujeres, ¿cuáles son nuestros estereotipos? Pues que somos sumisas, que somos cariñosas, que somos recatadas, que somos siempre muy sensibles, ¿no? Hemos escuchado mucho esta parte en la que dicen que los hombres piensan con el cerebro y las mujeres con el corazón. Entonces, esto es un gran ejemplo de estereotipos de género, pues no necesariamente es así, ¿no? No solamente porque, bueno, seas una mujer, tienes que ser una mujer delicada, cariñosa y sumisa sobre todo. De aquí viene lo que es el término de masculinidad y feminidad, que viene también pues muy ligado, ¿no? ¿Cómo surgen estos conceptos? Pues justo de los estereotipos de género. Los cuales determinan cuáles son las funciones, oportunidades, valoración y relaciones entre mujeres y hombres. Algunos ejemplos de esta construcción social es pensar que las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles o bondadosas y que los hombres, a diferencia, son activos, fuertes, líderes y conquistadores. Entonces, aquí encontramos, ¿no? De pronto hemos escuchado muchas veces y que es parte también de discriminación de género, cuando alguien no encaja con estos estereotipos, entonces decimos, ay, es que no es muy femenina, es que de pronto como que parece o tiene actitudes muy masculinas o al contrario, ¿no? Los hombres que de pronto suelen ser más cariñosos, que suelen ser más sensibles, que es lo que comúnmente se les suele decir, ¿no? Ay,
pareces niña, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen muy ligados a lo que son los estereotipos de género. Parece que siempre tuviera que ser así y que no puede haber diferencia como entre ellos dos, ¿no? Que no pueden compartir ninguna de estas dos características dependiendo de su sexo. Y también están estos roles de género, ¿no? Aparte de que ya se impuso cómo es que deben de verse, cómo es que deben de ser y sentir, también se imponen lo que son los roles de género, que es lo que deben hacer. Estas conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera que realice la persona por el sexo al que pertenece. Entonces, no solo nos dicen cómo debemos vernos, sino también a qué debemos dedicarnos. Por ejemplo, las mujeres, uno de los roles de géneros muy impuestos que afortunadamente poco a poco ha ido desarticulándose, bueno, pues es que deben de dedicarse a este rol de productivo, que su espacio dentro de lo público pues debe de ser en la casa, ¿no? Las mujeres deben quedarse en casa, deben dedicarse al trabajo no remunerado, que antes se le llamaba, o cuando comúnmente le preguntaban a una mujer a qué se dedicaba, decía, bueno, yo soy ama de casa, ¿no? Actualmente ya se está cuestionando mucho este ama de casa, porque de verdad las mujeres amarán estar en casa, o sea, creo que es una situación muy romantizada, porque en realidad este cuidado de la casa, estas actividades del hogar, llevan cambiemos esta parte de decir son amas de casa o son madres de familia, son amas de casa, a decir el trabajo no remunerado, porque también lleva un gran esfuerzo, sin embargo, no recibe una remuneración económica como lo es con los hombres, que se deben dedicar al servicio y al cuidado de las personas. Se piensa mucho esta parte de, bueno, como ellas tienen este instinto maternal, pues ellas tienen el don del cuidado. En realidad no, ninguna mujer nace con este don de cuidar a las personas, de ser cariñosas, más bien son cuestiones aprendidas que fueron impuestas y que poco a poco se fueron aprendiendo. Eh, que son, pues, que se dedican a la mediación y a la subordinación. Y por otra parte, pues bueno, los hombres todo lo contrario, ¿no? Los hombres tienen un rol productivo, se desenvuelven en el espacio público, ellos salen a trabajar de casa, reciben una remuneración económica por sus labores y por su esfuerzo, son poderosos y tienen una gran responsabilidad y bueno, son los dominantes de la casa, ¿no? Son los jefes del hogar. Todos estos estereotipos de género y roles de género, pues lo que causan es como limitar a las personas, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, de pronto cuando alguien sale o rompe con estos roles de género, pues puede presentarse señalamientos de las personas. Entonces, es importante poder identificarlos para dejar de señalar a una persona sus comportamientos, su forma de pensar y su forma de vestir, incluso por el sexo que le fue asignado al nacer. Ahora, vamos a hablar de qué es la violencia de género. ¿Qué entendemos por violencia de género? Bueno, pues la violencia de género es aquella ejercida en contra de una persona en razón a su género o su identidad de género, sea hombre o mujer. La violencia de género no es un sinónimo de violencia en contra de las mujeres. Y esto es muy importante poder decirlo porque en muchas ocasiones, y hemos visto incluso programas sociales externos dentro de nuestro país, en el que señalan que la violencia de género va dedicado solamente a las mujeres, ¿no? Y no es así. La violencia de género no quiere decir que solamente sea violencia en contra de las mujeres. Como lo decíamos, puede ser en contra de cualquier persona. Todas las personas pueden vivir o sufrir violencia de género. Sin embargo, sí es importante resaltar que desafortunadamente las personas que reciben en mayor parte este tipo de violencia, pues son las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual. Y creo que esto tiene mucho que ver a la situación de desigualdad y discriminación que hemos venido viviendo desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora vamos a hablar ya acerca de lo que es el tema, vamos a ver un poco cuáles
cuáles son los tipos de violencia y más adelante vamos a hablar de cómo actúa la Defensoría en este tipo de situaciones. Y para poder hablar de lo que es violencia y cuáles son los tipos de violencia, también aquí hay una gran diferencia entre lo que es agresión y violencia. Muchas veces pensamos o hemos escuchado decir, es que yo tengo miedo de decirlo, de iniciar una denuncia porque yo también lo agredí o porque yo también lo golpeé, ¿no? Entonces, aquí es importante por eso conocer cuándo se presenta la agresión y cuándo se convierte esto en una violencia. Y bueno, por agresión entendemos a estas conductas, que las conductas agresivas son parte de toda especie viva, pero que existen estructuras biológicas que al ser estimuladas disparan una respuesta agresiva. Esta agresividad aparece en situaciones de defensa o escape. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy en una situación en la que me consideren peligro, en donde una persona me esté intimidando, me esté queriendo generar algún daño, mi respuesta biológica intuitiva lo que va a hacer es agredir, ¿no? Pero tiene un claro objetivo que es defenderme o escapar de esa situación en la que estoy en riesgo. Su objetivo principal es justo sobrevivir y no tiene ninguna intención, no tiene la intención, digamos, de dañar a la otra persona. Como decía hace un momento, la única intención es salir a salvo de aquella situación que nos está poniendo en riesgo, a diferencia de la violencia. El objetivo principal de la violencia sí es obtener control y poder sobre la otra persona. Toda forma de violencia pretende mantener el poder que se tiene o aumentarlo. La violencia no es natural. Ninguna persona nace siendo violenta. Todo esto se aprende. Alguna acción, pero solamente cuando te consideres en una situación de riesgo. La violencia sí es intencional, sí tengo una intención. Yo como persona lo que quiero hacerte a ti es un daño, entonces voy a hacer algo que te genere alguna afectación y es dirigida, la voy a dirigir a ti. O sea, yo te voy a hacer alguna agresión para generar un daño en ti. Y la violencia va en aumento. Esta es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos como que la violencia solamente está ahí y en algún momento puede cesar. Sin embargo, cada vez que se presente un hecho o alguna actitud violenta, esta siempre va a ir en escala. Y eso lo vamos a ver con lo que es el ciclo de la violencia. Algunos autores manejan en 3 o 4 etapas, sin embargo, todos concluyen en que la violencia es cíclica. ¿Y cómo se va desarrollando esta violencia? Bueno, pues pongamos un ejemplo. Si estamos en una relación sentimental, amorosa, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? En esta primera etapa que se le denomina elaboración de la atención, de pronto todo está muy bien, la relación ya sea amorosa o una relación normal, incluso laboral con alguna persona que tengas, todo comienza a ser muy bueno, ¿no? Pero empiezan a presentarse como esos foquitos rojos, como esas acciones que de pronto nos hacen pensar que algo no está tan bien. Y aquí empezamos nosotras, las personas que están en este círculo de la violencia, que puede ser su culpa, ¿no? De pronto yo hice algo que le molestó, de pronto debo cambiar esta situación, o a lo mejor hoy pasó un mal día y comenzamos a justificar acciones, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos foquitos rojos, empieza a presentarse lo que es la violencia psicológica, la manipulación, que son tipos de violencia que vamos a ver un poquito más adelante, y que de pronto esto, como lo decíamos, va a ir en escalada, ¿no? La violencia siempre va a ir en aumento, es como una espiral. E incluso hay instrumentos que pueden medir la violencia, como lo es el violentómetro, que es un instrumento creado por el Instituto Politécnico Nacional, que nos puede decir claramente que la violencia se puede medir. Entonces, ¿qué va a pasar después de esta primera etapa en donde yo ya empecé a identificar que algo como que no está muy bien y como que se está poniendo muy tensa la situación? Va a llegar esta segunda etapa a la que se le denomina explosión de la violencia y agresión. Entonces, aquí ya se van a presentar o va a ser un poco más evidente. No siempre, pero sí puede ser más evidente porque puede haber aquí violencia física, gritos, insultos, golpes, situaciones en las que de pronto uno dice, esto ya está siendo muy violento, yo tengo que salir de esta situación.
Pero para que la violencia pueda volver a ser cíclica, la persona que ejerce la violencia sabe que en algún momento, si continúa con esa actitud, la persona va a salir corriendo de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar esta tercera etapa de calma, reconciliación o luna de miel, en donde la persona comienza a justificarse a sí misma, ¿no? Empieza a decir, no volverá a pasar, lo que pasa es que hoy estuve muy molesto, estuve muy enojado, o si es en una situación de trabajo, por ejemplo, es que he tenido mucho trabajo, he estado bajo mucho estrés, y empieza a justificarse este tipo de violencia, ¿no? Empiezan las promesas de esto no va a volver a suceder, yo voy a cambiar, incluso a veces que dicen, no, yo voy a tomar atención psicológica, la toman como por algunos días y se suspende. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Viene esta elaboración de la atención y el ciclo va generándose todo el tiempo. Salir de un ciclo de la violencia es una situación muy difícil, sobre todo porque desafortunadamente en nuestra sociedad la violencia está tan normalizada que de pronto cuesta trabajo poder identificarla. Y creo que aquí también se puede involucrar mucho lo que son los mitos del amor romántico. ¿No? Todos estos mitos que nos han hecho tanto daño y que nos han hecho creer y justificar ciertas acciones. Entonces, de pronto también hemos escuchado a muchas personas decir, ay, pues es que, ¿por qué esa persona no sale de esa situación si ya la golpeó, ¿no? Ya estuvo en esta segunda etapa en donde hubo golpes, en donde hubo rasguños, en donde es evidente que esa persona es lo que ahora llamamos personas tóxicas. ¿Por qué no sale de esa situación? Y aquí entendamos que es tan difícil de salir de este ciclo de la violencia porque depende mucho de cada persona, las herramientas que tenga y de los recursos con los que cuente, incluso de las redes de apoyo. Es por eso importante poder identificar cada una de estas etapas y poder identificar en nuestro círculo humano, estamos en alguna situación de violencia, saber contar con nuestras redes de apoyo, saber cuáles son nuestras instituciones que nos pueden apoyar, que pueden dar atención a este tipo de situaciones para poder sentirnos un poco más acompañados. ¿Y cómo puedo identificar entonces esta violencia de género en mi entorno? Si ya dijimos que es difícil, a veces sí sabemos que estamos en una situación de violencia, pero también viene mucho esta parte de preguntarnos, ¿será esto para tanto? ¿Será en verdad suficiente como para que yo vaya y me acerque a algún lugar a decir que estoy viviendo un hecho de violencia o solamente estoy exagerando? Que esa es una pregunta muy común y también muy peligrosa. Hablamos nuevamente como de estos mitos del amor romántico, ¿no? En donde se estipula que la verdad significa enamorarse y que los sentimientos han de, cómo debemos de sentirnos, cómo, cuándo, con quién sí y con quién no. Y lo hemos escuchado creo que en distintos lugares, incluso hasta en canciones, ¿no? Las canciones mismas nos dicen cómo debe sentirse el amor. Y una canción muy famosa que seguramente conocerán, que dicen que amar es sufrir, querer es gozar, ¿no? Que nos dicen que el amor tiene que doler y justo hacen tanto daño porque lo que van haciendo es invisibilizar este tipo de violencias. Y entonces, pues bueno, aquí es importante poder el amor romántico. ¿Y cómo la podemos identificar entonces? ¿Qué es lo que puedo hacer yo si de pronto veo que mi amiga, mi compañera, mi maestra está en una situación violenta? Cómo poder identificarla, ¿no? Pues hay distintos tipos de violencia de género. Creo que uno de los que conocemos en mayor medida, pues es esta violencia psicológica, ¿no? En donde la víctima se ve humillada, desvalorada, atacada psicológicamente. Dicho ataque puede ser directo y realizado activamente en forma de insultos, vejaciones o bien llevado a cabo en un modo más pasivo. ¿Cuáles son algunos tipos de violencia psicológica? Bueno, pues están estas amenazas, insultos, celos y humillaciones, que creo que son los que más podemos identificar. Sin embargo, hay otros tipos de violencia psicológica que son un poco más difíciles de poder identificar, ¿no? Hay veces que hemos escuchado a personas decir, es que yo no sé si estoy en una situación de violencia porque en realidad esta persona no me hace nada, no me dice nada, me ignora. Y bueno, otras modalidades de esta violencia psicológica es el abandono y la indiferencia, que muchas veces pareciera como que no es violencia, pero si estamos en una situación así, en donde la persona nos ignora constantemente,
puede haber o puede estar presente la violencia psicológica. También conocemos lo que es la violencia física, que es aquel acto en el que se inflige un daño físico a la víctima. Y la violencia física es peligrosa no solo porque genera un daño a nuestro cuerpo, a nuestra integridad, que nos genera algunas heridas, sino que normalmente cuando alguien nos habla de violencia física, lo primero que pensamos es en golpes, ¿no? Golpes visibles sobre todo. Entonces, si alguien nos dice, es que estoy sufriendo violencia física o alguien me golpeó, siempre tendemos a buscar cuáles son los golpes, cuáles son esas marcas que deja. Sin embargo, la violencia física no siempre se puede visualizar, ¿no? Hay muchos casos en los que las personas agresoras cometen este tipo de violencia en lugares del cuerpo en donde no sea visible. Por ejemplo, pellizcan en las piernas, porque de pronto ahí la ropa, pues la tapa, en la espalda, en el cuello, en el estómago, en lugares estratégicos para que esta violencia no pueda ser visible. Eso sí deja alguna marca, pero no toda la violencia deja marcas, ¿no? Entonces, también tenemos que poner mucha atención aquí en no solo pensar que la violencia física debe ser visible. Está también esta violencia patrimonial, la cual se considera a la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona. Por ejemplo, en el ámbito escolar, podría ser que la persona te quite tu computadora, tu medio de trabajo, te revise el celular, te rompa el celular, lo aviente. Algunos otros ejemplos, pues destruir cualquiera de tus bienes de retención, por ejemplo, que te rompan el vidrio de tu auto, que te algún un documento. Y también la violencia económica, ¿no? La cual se basa en la reducción y privación del recurso económico a la pareja. Aquí también, pues lo primero que llegamos a imaginarnos es, bueno, te controla el dinero, ¿no? O te quita el dinero, o más bien no te deja trabajar. Sí, puede ser un gran ejemplo también, pero también cómo se puede presentar esta violencia económica cuando de pronto tú eres quien genera su propio dinero y de pronto llega una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que no deberías de gastar en eso, o es que estás gastando demasiado dinero, mejor dámelo y yo te lo guardo, o constantemente te están preguntando para qué quieres o para qué vas a ocupar ese dinero. ¿Y con qué objetivo lo hacen? Pues también para mantener este control, ¿no? De decir, si yo limito esta cantidad de dinero o esta cantidad de recursos, pues también será difícil que la persona pues pueda salir de esta situación, ¿no? Unos ejemplos puede ser que te prohíban trabajar, el control del sueldo, determinar lo que hablábamos, determinar cantidades específicas para cubrir necesidades básicas, ¿no? De pronto te empiezan a cuestionar mucho, ¿para qué quieres ese dinero? No deberías de comprar esto, eh, estás haciendo un mal uso y se meten ya más como en este tema económico. Y también está lo que es la violencia sexual, la cual desafortunadamente es de las violencias que más se presenta dentro de la universidad, ¿no? La cual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en la que la persona es forzada o coaccionada a llevar a cabo actividad de índole sexual en contra de su voluntad, o bien que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. Aquí puede ser también o pueden entrar algunos ejemplos en el ámbito escolar de que algún profesor o profesora te pida un favor sexual a cambio de una calificación, miradas lascivas, silbidos, tocamientos, roces, incluso la violación o tomar, grabar y compartir contenido íntimo sin el consentimiento, lo cual ya viene también aquí lo que es el sexting, que entendemos que el sexting no es como tal un delito. Este se convierte en un delito cuando la persona a la que le fueron enviadas estas imágenes comienza a compartirlo sin el consentimiento de la otra persona. Eso ya constituye un delito. Y en este tema de lo que es la violencia sexual, es muy importante hablar del consentimiento, ¿no? ¿Qué es el consentimiento? De pronto creemos como, ay, es que ella no dijo que no quería, entonces, pues el que cayó otorga. Aquí no funciona así, ¿no? El consentimiento debe ser libre, sin presión, manipulación o amenazas, porque también de pronto es como, bueno, pues
pues es que yo le dije, pero, y ella me dijo que sí, pero ¿en qué contexto, no? La situación, ella se estaba viendo libre de decir eso, o se sentía amenazada, o sentía que no podía decir que no, porque eso la iba a poner en una situación de mayor riesgo. El consentimiento no debe ser viciado. Ahorita, si nos da tiempo, también me gustaría compartirles lo que es un video del consentimiento sexual, que nos explica muy bien cómo debe de ser este consentimiento y cuándo debe presentarse, cuándo sí es sí, cuándo no es no. No debe ser viciado, es decir, si alguna persona ha ingerido alguna sustancia o ha ingerido alcohol, aunque diga que sí, no es consentimiento. El consentimiento es específico, es concreto sobre una acción particular y es aprobado por las partes involucradas. Es decir, si va a haber no sé, una relación sexual o algún tipo de relación sentimental, ambas personas deben de consentir esa relación. Nunca es general. Aceptar un tipo de práctica sexual no implica que apruebes cualquier otro acto. Cada uno requiere tu aprobación explícita. Es decir, no porque hayas dicho que quieres hacer algo o hayan acordado alguna situación, eso quiere decir que entonces ya todo lo demás va a ser un sí. Es informado. Debes conocer y acordar exactamente qué prácticas se realizarán en el encuentro sexual en cuestión. Vamos relacionado a lo anterior, ¿no? No porque la persona haya consentido una relación sexual, está dispuesta a hacer todo en ella. Siempre se debe de preguntar que si estás de acuerdo, que no estás de acuerdo. Nunca es equívoco. Si desconoces los actos que se pretenden hacer en el encuentro sexual, no existe consentimiento. Es decir, si no sabes lo que va a pasar en este encuentro, si no conoces bien cuáles son los términos, pues no es consentimiento, porque a lo que iba, no estás acordado de cada una de las actividades que se tienen planeadas. Es expreso cuando manifiestas explícitamente la intención de realizar una práctica sexual. Nunca es pasivo. Si existe silencio o señales implícitas, no implica que la práctica sexual sea consensuada. Como les decía al principio, no necesariamente la persona tiene que decir verbalmente no. También lo puede expresar de manera, con una expresión corporal, con el silencio. Aquí no implica el que calla otorga. Voy a intentar compartirles el video, a ver si se puede. ¿Ustedes lo escuchan? No, Abby. No nos escucha. A ver, esperen. Lo vuelvo a compartir. No, creo que no lo voy a poder compartir porque necesito una contraseña. Bueno, vamos a continuar con la presentación y ahorita pido una autorización nada más y a ver si lo podemos pasar de todos modos al final. Ahora vamos a hablar de cómo la Defensoría atiende estos casos de violencia de género, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo ya identifiqué que mi amiga, que mi profesora, que mi compañero, que mi compañera está viviendo posiblemente violencia de género? Antes, hagamos también una diferencia y podamos identificar qué es hostigamiento y qué es acoso sexual. El hostigamiento es aquel ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Es decir, se va a presentar cuando la persona que está ejerciendo la violencia tiene una jerarquía de poder. Esto es que la persona agresora sea un profesor, a una alumna, de un jefe a una trabajadora o que exista una situación de jerarquía, de subordinación real. Se expresa en conductas verbales, físicas, en ambas relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva, a diferencia del acoso. Aunque también en el acoso existe como este poder, no existe una subordinación, es decir, este se puede dar entre pares, ¿no? Entre alumna-alumno, trabajador-trabajadora, no existe una relación de jerarquía de poder. No sé si me explico.
¿Cuáles son las atribuciones de la Defensoría en este tipo de casos? Bueno, a partir del año pasado, del 13 de agosto, la Defensoría crea esta nueva área de atención a casos de violencia de género. El principal objetivo que tiene la Defensoría es proporcionar asesoría en materia de violencia de género, recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos o omisiones que puedan constituir violencia de género. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor yo no estoy segura de si lo que estoy viviendo es violencia de género. Me puedo acercar a la Defensoría para solicitar una orientación y ya con esta orientación, con la información que reciba, podré tomar una decisión de si deseo o no continuar. También uno de los objetivos principales de la Defensoría es coadyuvar con las autoridades a la estrategia de prevención, sanción y eliminación de la violencia de género. ¿Por qué deberíamos acercarnos a la Defensoría? Bueno, la Defensoría, como les contaba, cuando se crea esta nueva área de atención a casos de violencia de género, se integra a un equipo multidisciplinario. Somos trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas que estamos dispuestas a escucharles y acompañarles durante todo el proceso que ustedes decidan. Además de que todas las personas que integran a Defensoría en el área de género cuentan con esta perspectiva de género. Por lo tanto, la atención siempre va a ser diferenciada y especializada. ¿Qué es lo que van a hacer las distintas áreas dentro del área de género de atención en la Defensoría? Bueno, pues en el área de trabajo social, la trabajadora social es este primer contacto que vamos a tener si nos contactamos con la Defensoría. Yo creo estar viviendo una situación de violencia, me voy a comunicar a la Defensoría por cualquiera de los medios de contacto que tengan y la primera persona con la que voy a hablar va a ser una trabajadora social. En este primer contacto, son las necesidades de la persona. La Defensoría no tiene como tal un modelo riguroso de decir primero tienes que pasar al área 1 y después al área 2. Más bien lo que intentamos en esta área de primer contacto de trabajo social es identificar cuáles son las necesidades primordiales de esa persona. Si desea primero iniciar una atención jurídica o si su necesidad más bien va primero en recibir una atención psicológica, por ejemplo. Vamos a brindar esta orientación y en caso también de que la situación de violencia de género no sea competencia de la Defensoría, se puede brindar en esta área de primer contacto una orientación por parte de una abogada para realizar acciones externas a la universidad, una orientación jurídica para situaciones externas que no le competan a la Defensoría. En caso de que, bueno, la persona en este primer contacto con trabajo social tenga necesidad de recibir alguna atención psicológica, se puede derivar con los servicios de esta defensoría y la psicóloga lo que va a hacer en su primer contacto pues es esta contención emocional. Sin embargo, si la psicóloga prevé que la persona requiere de una atención especializada, puede hacer alguna canalización o derivación a los servicios con los que cuenta la universidad, como por ejemplo el PIAD de Iztacala, que es un programa de atención a la violencia con perspectiva de género, o el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, por ejemplo, que todos estos servicios psicológicos son gratuitos y son también con perspectiva de género. Esto ya dependerá mucho de cada persona en su primer acercamiento con la psicóloga. Y bueno, el área jurídica lo que va a hacer es que va a formalizar la queja en caso de que la persona decida iniciar algún tipo de procedimiento y le dará seguimiento a todas las quejas que se reciban en la defensoría o incluso que se reciban en otras instancias, ¿no? En caso de que la situación que ustedes refieran constituya un delito, la abogada de la defensoría puede brindar un acompañamiento al Ministerio Público. Aquí es importante decir que la abogada no va a ser su representante legal, pero sí puede brindar este acompañamiento al Ministerio Público. Ahora, si también la situación los pone en una situación de riesgo, la abogada de esta defensoría puede ir trabajando un documento al que se le llaman medidas precautorias y que son básicamente una recomendación que se le brinda a las autoridades de las dependencias a donde ustedes estén inscritos, para que se puedan implementar. Algunos ejemplos puede ser que la persona agresora no se acerque a ustedes
de manera física o por redes sociales, que no genere más actos de molestia en su contra y demás. Ya dependerá mucho de cada situación particular, pero lo que intentan estas medidas precautorias pues es que ustedes no estén en una situación de mayor vulnerabilidad ante la presencia de un procedimiento, ¿no? Eh, Justo muchas de las situaciones por las cuales una persona no se acerca a pedir una orientación o a iniciar una queja, pues es este miedo a las represalias, ¿no? Comúnmente, y es muy válido el saber, bueno, si yo voy y denuncio a mi profesor o denuncio a mi compañero, ¿qué consecuencias me puede traer? Y creo que las medidas precautorias son un documento que pueden colaborar mucho con esta situación. Ahora, ¿cómo va a ser esta ruta de atención de la Defensoría? ¿Cómo se emite la queja? ¿Y quiénes son las personas que determinan o inician procesos? Como lo comentábamos en este primer contacto, va a pasar por el área de trabajo social. En caso de que la persona requiera un seguimiento o una atención psicológica, se puede hacer una canalización. Y si la persona decide que necesita una orientación jurídica, va a pasar con la psicóloga, y si en esa orientación decide o más adelante decide iniciar un procedimiento de queja, la abogada le ayudará a instrumentar esta queja. Cuando esta queja esté instrumentada, se va a remitir a las autoridades, ¿no? Se va a remitir a oficinas jurídicas para que se encarguen de iniciar el procedimiento. ¿Quiénes son los que se encargan de iniciar el procedimiento? Las autoridades siempre de la facultad en donde estén inscritos. Por ejemplo, en este caso, FES Cuautitlán, ¿no? Ellos iniciarán los procesos, ellos determinan las sanciones. Digamos que la Defensoría va a ser esta puerta de entrada para hacerle de conocimiento a las autoridades que se está viviendo, que se vivió un hecho de violencia de género. Se van a remitir a la par de estos hechos las medidas urgentes de protección, y en caso de que lo requiera, se puede brindar este acompañamiento al Ministerio Público. Una vez que ya se haya remitido esto, la abogada le dará seguimiento al caso, es decir, estará en constante comunicación tanto con oficinas jurídicas para saber cómo va el procedimiento, si ya se le notificó a la persona, si ya se determinó alguna sanción, y toda esta información se les estará notificando a las personas en situación de víctima que se hayan acercado a iniciar el procedimiento. ¿Y cuáles son los procedimientos? Bueno, pues son distintos los procedimientos dependiendo de la calidad de las personas dentro de esta universidad. Están estos procedimientos formales, que son básicamente la instrumentación de una queja, procedimiento de investigación administrativa. Este procedimiento se inicia cuando las personas son personas, trabajadores administrativos o académicos. El procedimiento de investigación administrativa únicamente se implementa con trabajadores y con profesores. El procedimiento disciplinario se va a implementar solamente con alumnas y alumnos. Y pues está también este aviso de sanción para funcionarios de confianza. Aparte de este procedimiento formal, que es la instrumentación de una queja en la cual se busca o se intenta una sanción a la conducta, está este otro que es el procedimiento alternativo. El procedimiento alternativo, pues bueno, es un procedimiento que no busca como tal una sanción, ¿no? Hay veces que las personas han manifestado, a mí no me sirve iniciar un procedimiento de queja y que a mi agresor le digan que no puede venir una semana o no puede venir un año a la escuela porque no va a entender que lo que hizo está mal. Yo lo que quiero es que esa persona entienda que generó un daño y que esas actitudes deben de cesar. Aquí entonces podría valorarse lo que es un procedimiento alternativo. Para el procedimiento alternativo, así como en el área de género hay personal especializado con perspectiva de género y en temas de género, lo mismo para el procedimiento alternativo. Cuenta con su propio equipo especializado para llevar este tipo de procedimientos. El procedimiento alternativo solamente se puede llevar dentro de la Defensoría. ¿Qué se necesita para que se pueda iniciar ese procedimiento alternativo? A lo mejor digo, bueno, yo no quiero una sanción para esta persona, pero ¿cómo sé si puedo o no? También se puede recibir primero una orientación, conocer cuál es el contexto de la situación,
Pero algo muy importante es que debe ser con el consentimiento y la autorización de la persona en situación de víctima. Es decir, cuando ustedes se acerquen a la defensoría, nunca se les va a imponer un procedimiento alternativo. Siempre va a ser algo que se les pueda informar y si ustedes deciden, bueno, pues podría valorarse la situación. Otra cosa importante para este procedimiento alternativo es el reconocimiento de la responsabilidad de la conducta. Esto quiere decir que la persona que está generando la agresión reconozca que generó esta agresión. Y esto podría sonar difícil, ¿no? Porque sabemos que en muchas ocasiones los hechos se niegan, ¿no? No, yo no hice eso, ¿no? Yo no dije esa acción. Pero, como les comentaba, siempre y en todo momento, en cada etapa de este procedimiento alternativo estarán acompañados de personal especializado. No es posible, no se puede iniciar un procedimiento alternativo cuando se trata de aproximaciones sexuales, si existió violación, conductas reiteradas o posibles hechos de que constituyan un delito, ¿no? Tampoco si hubo violencia física. Si existen estas características dentro de la violencia vivida, no se puede iniciar un procedimiento alternativo. Tampoco se puede iniciar un procedimiento alternativo si la valoración psicológica prevé que pudiera tener un efecto negativo a la persona. Como lo comentábamos, pues bueno, se trata de tratar de reparar el daño, no de generar un daño mayor a la persona que ya está en situación de violencia. Este procedimiento alternativo también va a tener de alguna manera como esta garantía porque se registran acuerdos. Una vez que la persona haya manifestado cuáles fueron las afectaciones que tuvo, cómo podría repararse el daño, qué es lo que desea hacer y la persona agresora se comprometa a no generar más actos de violencia, a tomar, no sé, algún curso, se van a llegar a estos acuerdos y se le dará seguimiento. Esos acuerdos se van a firmar y la persona agresora se estará comprometiendo a cumplir estos acuerdos. Esto no sucede así, siempre se puede iniciar un procedimiento formal. Y bueno, ¿cuáles son los contactos de la Defensoría en el área de género? Pues tenemos diversos tipos de contacto. Está esta línea telefónica que es un número con 40 líneas. Cuando marquemos este número nos va a aparecer dos opciones. Uno para derechos universitarios. Si yo estoy viviendo una situación que esté vulnerando mis derechos, voy a marcar el número 1. Y si creo estar en una situación de violencia de género, voy a marcar el número 2. Ahí me va a contestar una trabajadora social, una psicóloga o una abogada. Ellas les podrán brindar esta orientación o derivar a los servicios que necesiten. Está esta otra atención en página web que es defensoría.unam.mx. Cuando ustedes ingresen a la página van a encontrar dos divisiones, una para derechos universitarios y una para la cuestión de género. Y si ustedes consideran que están viviendo una situación de género, van a llenar el formulario. Les va a pedir alguna de su información personal, pero aquí tengan la seguridad de que esta información no va a constituir, no se va a compartir con ninguna entidad o dependencia y que será solamente para uso y seguimiento de la Defensoría. Tampoco el que ustedes llenen, y esto es importante decirlo, el que ustedes ingresen a la página de la Defensoría y llenen el formulario no constituye el inicio de una queja. Como lo comentábamos hace un momento, lo más importante es que puedan recibir una orientación y que ya con base en eso ustedes puedan decidir si desean o no continuar un proceso. Entonces, el que ingresen esa información y esos datos no constituye una queja. También pueden hacerlo de conocimiento a través del correo de género, que es género@defensoría.unam.mx. Aquí pueden enviar su información, un poco del contexto de la situación para conocer qué está sucediendo. Y aquí lo que recomendamos mucho es que en este correo electrónico también nos puedan proporcionar algún medio de contacto, algún número telefónico para que la atención pueda ser mucho más directa e inmediatamente que nosotras recibamos esa información, podamos establecer este contacto. Los horarios de atención pues siempre van a ser de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. Cualquiera de estos medios de contacto por los cuales ustedes decidan comunicarse con la defensoría requieren una atención prioritaria, es decir, en ese mismo día se prioriza
que una persona se esté poniendo en contacto con ustedes para poder brindarles la atención. Estos serían como la ruta de atención de la Defensoría. No sé si tengan alguna duda, si quieren que abramos un espacio para comentarios. Licenciada Diana Abigail, precisamente busca que se sancione a la persona que causó esta conducta que le afecte.